Gracias, Presidenta. Apreciados colegas del Senado, como ya todos los han mencionado antes, a todos nos preocupa la lamentable situación por la que está atravesando la justicia. Y como también lo dijo mi colega de bancada, el senador Iván Name, lo que no puede ocurrir es que este Congreso sea inferior a la responsabilidad de ayudar a una rama en crisis de manera eficaz y oportuna. Está en trámite la reforma constitucional de equilibrio de poderes, reforma que no podrá solucionar integralmente todos los problemas de la justicia. Hay unos operativos, hay unos individuales, hay unos de carácter legal y hay unos efectivamente de carácter constitucional. Pero lo que sí puede hacer la reforma de equilibrio de poderes es solucionar los problemas de diseño institucional que tienen rango constitucional en esa reforma. Me alegra sobremanera y nos alegra a la bancada de Alianza Verde toda que no hay ahora un solo congresista que no mencione el Tribunal de Aforados. Ya no estamos solos, las bancadas del Centro Democrático y de la Alianza Verde, defendiendo esa propuesta, como nos ocurrió en el semestre pasado. Ahora, por fortuna, el conjunto del Congreso, el mismo gobierno que vino aquí a hundir el Tribunal de Aforados, ahora acorralado por el escándalo, sale a decir que está interesado en ponerle dientes al Tribunal de Aforados. Un tribunal no necesita dientes, necesita las dos funciones que cualquier tribunal tiene para ser respetable y eficaz: la función de investigar y la función de fallar. Eso es lo que hacen todos los tribunales en todo el mundo. El adefesio que pretendía el gobierno era llamar tribunal, como lo hace hasta el día de hoy, a una comisión que solamente puede investigar, haciéndolo además de manera engañosa, robándose el nombre y la idea de la Alianza Verde y el Centro Democrático para vaciarla de contenido y distorsionarla completamente, pero lavarse la imagen ante la opinión pública. Yo quiero hacerle desde aquí un llamado al Presidente de la República y al Gobierno Nacional en su conjunto. No está el palo para cucharas. No estamos para hacer maquillaje. No estamos para adornar la comisión de acusaciones, que ya es indefensable, cambiándole de nombre, pero dejándola como una comisión que solo puede investigar y que no podrá fallar y que no pueda realmente parar la impunidad que hay en los aforados, es decir, el fiscal y los altos magistrados. Invito al gobierno. La bancada de la Alianza Verde ha estado siempre desde el día 1, dispuesta a concertar con las demás bancadas de este Congreso y con el gobierno una propuesta seria que solucione de fondo los problemas, que no haga maquillaje. Invito al gobierno, en primer lugar, a que no hunda las soluciones que acuerda este Congreso. Este Congreso acordó en comisión primera una buena reforma a la judicatura y una buena reforma para el Tribunal de Aforados. Y fue el gobierno, por presión de la Fiscalía y las altas cortes, quien vino a esta plenaria a hundirla. Ya hubiéramos avanzado de no haber sido por ese acto irresponsable del gobierno. Pero no basta con venir a lavarse las manos ante la opinión pública, robándose los nombres, robándose las ideas y vaciándolas de contenido. Hay que ser serios. La Alianza Verde considera que el Tribunal de Aforados que propuso, aquí escuchamos los argumentos y las razones, la Alianza Verde hizo un foro muy serio y una audiencia pública el pasado jueves y viernes. Escuchó a más de 15 expertos en los temas político-electorales el jueves y a otro tanto en los temas de justicia el viernes. Escuchamos con atención los argumentos de los presidentes de las Cortes, en particular de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, que nos han advertido de dos riesgos que estamos dispuestos, por supuesto, a mitigar. Un riesgo, que a los jueces y magistrados de Colombia los persigan por el contenido de sus fallos.
No queremos de ninguna manera que el Tribunal de Aforados sirva como excusa ni como medio para perseguir a ningún magistrado de Colombia por el contenido de sus fallos. Nos comprometemos, y eso es lo que quiero anunciar, la bancada de la Alianza Verde anuncia que se compromete por común acuerdo con las demás bancadas a garantizar la inviolabilidad de los magistrados y jueces respecto del contenido de sus fallos. De manera equivalente y similar a como los congresistas somos inviolables respecto de nuestras opiniones políticas. Primer llamado de atención que nos habían hecho los presidentes de las Cortes y el fiscal, totalmente razonable, estamos dispuestos a esa garantía. Segunda llamado de atención que nos hicieron el gobierno, los presidentes de las Cortes y el fiscal, y es que el Tribunal de Aforados no se convierta en una nueva corte, en una cuarta o quinta corte, que suscite más controversias de competencias entre las ya bastante numerosas cortes que hay en Colombia, ni que dispute de ninguna manera la condición de la Corte Suprema de ser corte de cierre en materia penal, que no se dispute a la Corte Suprema esa condición. La Alianza Verde anuncia que está de acuerdo con esa advertencia. Es posible que el Tribunal de Aforados, como lo habíamos planteado en principio, quedara como una corte al mismo nivel de la Suprema y se presentara esa eventual pugnacidad de competencias. De manera que acogemos esa recomendación. El tribunal que propondremos en esta ocasión entonces hará parte de la rama jurisdiccional, será una jurisdicción especial parte de la ordinaria, solo fallará en primera instancia los procesos, de manera tal que la Corte Suprema de Justicia sea la segunda instancia y por lo tanto la Corte de cierre también en las investigaciones penales de aforados. Son dos argumentos absolutamente razonables, dos preocupaciones completamente razonables que acogemos con gusto, porque de eso se trata el debate público. La Alianza Verde no hace foros ni audiencias sobre equilibrio de poderes por hacerlas, ni por perder el tiempo, ni por parecer que estamos escuchando, sino para escuchar genuinamente las advertencias, las críticas, las sugerencias que hay en esta materia. De manera que, respecto al Tribunal de Aforados, insistimos que debe ser un tribunal, es decir, debe tener no solamente la facultad de investigar, sino la de fallar en primera instancia. Pero la segunda instancia, en la propuesta que haremos en esta segunda vuelta, la hará la Corte Suprema de Justicia para que no exista ese inconveniente. Tercero, en otro punto en el que hemos insistido mucho desde la Alianza Verde es en que se separe completamente el juicio de indignidad política que se le hace a los aforados por parte del Congreso del juicio penal que se les debe hacer por delitos. Lo que genera impunidad, y qué bueno que ya la mayoría de los congresistas, de los señores y señoras senadoras lo reconozcan así, lo que genera impunidad en buena medida con el esquema que hay, no es solamente que empiece por la comisión de acusaciones que no funciona, sino que el Congreso en general está incapacitado para ejercer la función de juez. Puede hacer juicios políticos, pero no juicios penales. Si se mezcla el juicio político con el juicio penal, eso conducirá a impunidad, porque este Congreso nunca tendrá ni las herramientas, ni el conocimiento, ni la independencia de interés para poder actuar como un juez penal. Puede actuar como un juez político. Por eso la tercera cosa en la que la Alianza Verde insistirá, la tercera propuesta en la que insistirá en esta segunda vuelta de equilibrio de poderes, es en que se separe completamente el juicio de indignidad política del juicio penal de los aforados. Ambos iniciarán por el Tribunal de Aforados, en el sentido que el Tribunal de Aforados recogerá y recibirá todas las denuncias que haya sobre los aforados, sea en materia penal, sea en materia fiscal, sea en materia de dignidad política. Pero el tribunal, si son solo de indignidad política, deberá remitirlas al Congreso en pleno para que el Congreso en pleno se pronuncie en el juicio político, eminentemente político. No hay necesidad de practicar pruebas, no hay necesidad de llamar a testigos, no hay necesidad de seguir procesos de carácter judicial. Simplemente vendrá directamente a la plenaria del Congreso y la plenaria del Congreso decidirá
si destituye o no por razones de indignidad política a un aforado. Y en paralelo, aparte, sin que este juicio de dignidad política sea un requisito, el Tribunal de Aforados, en el proceso penal que se diseñe, nuestra propuesta es que la primera instancia la haga el Tribunal de Aforados y la segunda la Corte Suprema. En paralelo avanzará el proceso penal con total autonomía e independencia. Creemos que esa es la mejor manera para que el Congreso no pierda su competencia natural de ser juez político, juez de dignidad política de los aforados, pero en ningún caso ese pronunciamiento de dignidad entorpezca, ni atrase, ni obstruya el procedimiento de juzgamiento penal que hagan las instancias competentes. Lo cuarto, de nuevo en el Consejo Superior de la Judicatura, no se trata con cerrar simplemente el Consejo Superior de la Judicatura, peor aún, con cambiarle el nombre. En el transcurso de estas foros y audiencias que hemos hecho, se nos ha hecho notar por parte de los funcionarios judiciales, los jueces de Colombia, en su inmensa mayoría jueces y colombianos probos, que hacen su labor con bastantes dificultades y riesgos en Colombia, que es increíble que no exista ni siquiera una comisión de carrera judicial en la rama judicial. No hay una comisión, así como en la rama ejecutiva hay una Comisión Nacional del Servicio Civil que administra la carrera administrativa, en la rama judicial no hay una comisión. Razón por la cual no basta simplemente con eliminar la sala administrativa y crear un gerente, sino que si no hay comisión de la carrera judicial, resulta que ese gerente va a ser un señor superpoderoso o señora superpoderosa que puede decidir sin mayores criterios los nombramientos definitivos o temporales de los miembros de la carrera. Eso por supuesto sería completamente inconveniente. Mal haríamos en pasar de 6 magistrados poderosos de la sala administrativa hoy en día a pasar a 1. Lo que haríamos es concentrar poder. De manera que la Alianza Verde quiere anunciar también desde ya que acoge la propuesta de que se cree no solamente la gerencia de la rama judicial, no solamente una junta directiva, sino sobre todo y también una comisión de carrera judicial que pueda administrar lo relacionado con los concursos y que solo a partir de las listas de concursos puedan los propios jueces, para sus subalternos, designar las temporalidades de esas listas de concursos, no de cualquiera, o el gerente de la rama judicial designar en propiedad a quien gane efectivamente el concurso. Habrá otros pesos y contrapesos que no voy a entrar en detalle en este momento, importantes para que esa dirección ejecutiva efectivamente sea gerencial, efectivamente sea eficaz, efectivamente pueda administrar los cerca de 25 billones de pesos y miles de sedes que tiene a lo largo y ancho del país la rama judicial. Lo puede hacer con criterios de eficiencia, pero jamás con posibilidades de abuso. Por eso habrá una junta directiva. Lo quinto, en esos 3 niveles que se han propuesto para reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura, la sala de gobierno, la junta directiva, el gerente, nos parece importante insistir en que la sala de gobierno, uno de los mayores riesgos que le está pasando hoy a la justicia es que es endogámica, es que es corporativista. En buena medida los conflictos de interés, los abusos de poder, los ya abiertos casos de corrupción que estamos viendo por parte de magistrados y otros miembros de la rama o por parte de aforados, incluso el fiscal, es porque tienen una relación endogámica, se eligen entre ellos, se controlan entre ellos, no tienen realmente un juez que los vigile respecto de sus conductas. Hay que romper con ese carácter endogámico y corporativista que ha adquirido la justicia en Colombia. La justicia es un bien público que le interesa a toda la sociedad, no solamente a los jueces y a los magistrados y a los funcionarios judiciales. Por eso nos parece de la mayor importancia que en la sala de gobierno, que será la máxima instancia, no será un órgano permanente, será un órgano que solamente dé directrices y coordine a la sociedad y a las otras 2 ramas del poder público con la justicia, haga presencia sectores de la sociedad civil. Los mayores interesados en la justicia son sus usuarios, son los millones de colombianos que acuden a instancias judiciales o a la tutela. No hay ninguna representación de sus usuarios, no tienen voz y voto. La sociedad civil debe estar representada, la academia debe estar representada.
en esa sala de gobierno. El gobierno nacional debe estar representado. Nosotros somos de la opinión de que el ministro de Justicia debe hacer parte de esa sala de gobierno. No vemos eso en qué va a obstruir, de la misma manera que el hecho de que el ministro de Hacienda participe en la junta directiva del Banco de la República. Termine, senadora, por favor. Gracias, presidenta. De la misma manera que la presencia del ministro de Hacienda no le resta autonomía a la junta directiva del Banco de la República, y el ministro de Hacienda en esa junta tiene voz y voto, lo que permite es coordinar la política monetaria y cambiaria y fiscal del gobierno con la del banco. Igualmente aquí, hay un componente de la justicia que administra el Ejecutivo que debe coordinarse con el que administra propiamente la rama. De manera que esa concurrencia es fundamental. Queremos solamente por hoy referirnos a estos temas de la justicia que son los cruciales. Habrá oportunidad en los debates de señalar nuestras propuestas en materia política y en materia electoral, que también tiene la reforma de equilibrio de poderes. Pero le hacemos un llamado, y quiero concluir con eso en este último minuto, al gobierno. El gobierno mandó hoy a las 4:30 de la tarde su propuesta de ponencia para segundo debate. No nos incomodan los ponentes, yo soy ponente por la Alianza Verde, que el gobierno nos deje saber cuál es su propuesta. Lo que nos parece un exabrupto y una falta de respeto es que el gobierno pretenda radicar hoy mismo esa ponencia. Es decir, que pretenda que los ponentes, como el doctor Jaime Amín del Centro Democrático, o el doctor Alexander López del Polo Democrático, o los mismos ponentes de la Unidad Nacional, seamos no senadores de la República, sino firmones del gobierno. Nadie se hizo elegir en este Congreso para ser firmón del gobierno. Nuestra función es representar a la sociedad y hacer control político al gobierno. Le hago un llamado respetuoso pero enfático al gobierno nacional y al presidente de la República, que citó rueda de prensa a las 7 de la noche. Si lo que quiere el presidente es anunciar que firmó sin el consenso de los ponentes y radicó una ponencia por anunciarlo, que lo haga. Pero violará el trámite legislativo y las garantías elementales de debate y controversia que debe haber entre los ponentes de una reforma tan importante como la de equilibrio de poderes. Si el gobierno no puede ni siquiera concertar con los ponentes, ¿cómo va a concertar con la sociedad? ¿Cómo va a concertar con los interesados de la rama? De manera que no por mucho correr y no por mucho empezar el día más temprano, amanece más temprano. Mejor si nos tomamos esta semana, analizamos el tema, procuramos una concertación, insistimos de parte de la Alianza Verde, estamos dispuestos a esa concertación, pero en ningún caso a permitir que se nos falte, ni como ciudadanos, ni como senadores, al respeto con una imposición de última hora del gobierno nacional. Muchas gracias, señora presidenta.